Oyentes, a esta hora del mediodía vamos a estar con una entrevista que sin duda usted debe prestar toda la atención del caso. Estaremos los siguientes minutos con la presidenta del CONAGOPARE. Ella es presidenta provincial de este organismo que aglutina a los diferentes gobiernos parroquiales. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, estimada señora Garzón. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Juan Fernando por la invitación, por el espacio que nos dan aquí en AW para conversar sobre estos temas tan importantes de la localidad rural. Usted ya lo ha dicho, desde CONAGOPARE Azuay queremos dar a conocer a la ciudadanía distintos temas que están enmarcados en el progreso y en el desarrollo de nuestra región, en especial en el de la Azuay, de las 61 parroquias en nuestra provincia. Ustedes el día de hoy en una rueda de prensa han hecho mención de su oposición a que sea eliminada la tasa solidaria. La tasa solidaria, ese rubro o esa imposición que los azuayos en términos generales debemos cumplir al momento de matricular nuestro vehículo. Hay que recordar que esto fue parte de una oferta de campaña de las actuales autoridades electas, tanto como del alcalde como del prefecto. ¿Cuál sería la propuesta, estimada Janet, referente de este tema? Bueno, como CONAGOPARE Azuay hemos tenido ya 2 asambleas en las que nos hemos podido reunir con los compañeros presidentes, con miembros de las juntas parroquiales, para ir analizando, primero para que conozcan cuál ha sido el modelo de gestión vial que la tasa solidaria nos ha permitido administrar en la provincia de la Azuay, cuál ha sido la delegación que se ha dado desde la prefectura de la Azuay hacia las juntas parroquiales para la administración y cuáles han sido los alcances y los avances con los fondos que se ha tenido de la tasa solidaria. Como CONAGOPARE Azuay y como resolución y apoyo de la mayoría de los presidentes de los 7 consejeros provinciales, lo que se ha resuelto es apoyar para que se continúe con el modelo de gestión vial en la provincia de la Azuay a través de los fondos de la tasa solidaria, rechazar la propuesta del prefecto Yacu Pérez sobre la eliminación de la ordenanza, sobre la eliminación de la tasa solidaria y plantear una propuesta de reforma a la ordenanza que regula el modelo de gestión vial en la provincia. Esas han sido las resoluciones en firme, mantenernos también en sesión constante en asamblea debido a, digamos, a lo delicado que es el tema. Lo queremos tratar no solamente con el prefecto, incluso con los alcaldes de los 15 cantones en la provincia, ya que a través de ellos también y a través del proceso de matriculación, por supuesto, se requiere el comprobante de pago de la tasa solidaria. Muy bien, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando, al parecer, parte de esos votos que tomaron las autoridades electas fue por este tipo de propuestas que de alguna manera tratan de aliviar el bolsillo de los azuayos? Por un lado, entendemos que la situación en términos generales de la prefectura es complicada para atender el número de kilómetros que tienen competencia, pero por otro lado es la situación del azuayo en términos generales, es decir, de dónde sacar esos recursos. Quizás se están barajando otras posibilidades, pedir quizás un aumento en parte de lo que es el presupuesto que le corresponde a la prefectura, o al mismo tiempo quizás también buscar otras salidas alternativas para el mantenimiento. ¿Cuáles serían las otras propuestas que pudieran barajarse desde la CONAGOPARE? Sí, desde CONAGOPARE lo que queremos y lo que entendemos es que la vialidad rural de la provincia viene sufriendo, pues, en estos últimos tiempos de mucha problemática, ¿no? Por eso lo que queremos es que podamos darle una salida que pueda servirnos a la mayoría de los ciudadanos, pero que asimismo pueda digamos, solucionar el conflicto, por ejemplo, en el tema del pago. Entonces, la reforma que nosotros estamos planteando para que pueda tratarse en la Cámara Provincial tiene algunas aristas y para nombrarle algunas. Por ejemplo, el tema de la contraparte, que es lo que los gobiernos parroquiales ponen, digamos, como parte de su presupuesto para poder contemplar un presupuesto superior y poder tratar el tema de vialidad rural. Entonces, eso estaba contemplado en la ordenanza en un 30%. Nosotros queremos bajarle al 10% porque toda delegación de la competencia debe venir por recursos. Claro. Pero asimismo por el tema, digamos, de ese compromiso que hay desde las autoridades, desde las juntas parroquiales de poder trabajar en el territorio, de aportar del presupuesto, es que estamos
planteando eso. Nosotros sabemos, como dijo usted, Juan Fernando, el tema económico que vivimos todos los azuayos, todos los ecuatorianos es bastante grave, y por ello mismo estamos planteando que en el tema del financiamiento, a la hora de pagar el dueño del vehículo, pues el valor pueda ser mermado significativamente. Eso para ellos nosotros lo que estamos planteando es que podamos hacer una recategorización de los vehículos, es decir, que sea un poco más amplio de lo que estuvo anteriormente. Con ello se consigue bajar incluso en un 30% el valor a pagar por la tasa solidaria. Los gastos administrativos es otro tema que estamos planteando, es decir, que todos los gastos que la prefectura anteriormente los utilizaba para gastos administrativos, que estaban más o menos en un 10%, que se tomaba del mismo presupuesto de la tasa solidaria, ahora pueda ser solamente del 5%. El tema de austeridad, nosotros estamos de acuerdo con ello, y por ello se está planteando eso. Otro tema de la reforma es que podamos, además de hacer el tema del lastrado, lo que podamos hacer es bacheo asfáltico en algunos casos, construcción de cunetas, bordillos, incluso en juntas parroquiales que tienen un presupuesto mucho más amplio, poner una contraparte de hasta un 30% para la compra de maquinaria, es decir, reformas que le vienen a servir al gobierno parroquial, pero que también van a ayudar a la ciudadanía en el tema del pago, en el tema del cálculo del valor, para que en vehículos nuevos, por ejemplo, el valor no se dispare. Yo pienso que más allá del tema de campaña, Juan Fernando, hay que conocer la realidad que vive en cada una de nuestras parroquias y los 15 cantones en el Azuay. Cuenca tiene, digamos, esa particularidad que los gobiernos parroquiales reciben el presupuesto participativo, y eso ha ayudado mucho en el desenvolvimiento de las actividades, en la contratación de personal adecuado, en la contratación de asesores, tanto en el tema financiero, legal, etcétera. Las demás parroquias de los 14 cantones no tenemos esa particularidad, no tenemos esa ventaja que sí la tiene Cuenca. Por ello, los fondos de la tasa solidaria son fundamentales a la hora de poder hacer mantenimiento vial en lastre. Estimada Janet, sin embargo, hay que recordar que, por ejemplo, entre las últimas declaraciones sobre este tema, Yacu Pérez, del prefecto de la Azuay, ha dicho que es una tasa extorsiva, número 1. Número 2, dice que ustedes no deben preocuparse por cuánto lo que se utilizaba en estos festivales, como el de la Orquídea, Hambre Cero, que más o menos de él suma $6 millones, sería entregado a ustedes, que en este caso pues sería incluso un valor mayor del que están recibiendo por la tasa solidaria. Si ese es el caso, ¿por qué no buscar dar paso a la opción que está planteando el prefecto? A ver, yo le escuché también las declaraciones del prefecto indicando que es una tasa extorsionadora. No le entendemos por qué de sus declaraciones del prefecto no podríamos decir lo mismo. Para nosotros la tasa solidaria ha sido fondos que vienen a servir a la población rural desde donde se produce el alimento para que la ciudad pueda surtirse. Sobre el dinero que el prefecto dice que tiene ya listo, que no hay que preocuparse, yo pienso que hay mucho por qué preocuparse en el Azuay, Juan Fernando, y el tema de la vialidad es algo por lo que tiene que estar en la mesa de las discusiones, en la mesa de la planificación, tiene que estar en las decisiones de las autoridades para poder gestionar recursos, para poder ir cambiando esa mentalidad de que solo vamos a estar teniendo unas vías en lastre, pero resulta que queremos implementar o queremos fortalecer el turismo, fortalecer la producción, pero para ello el turista necesita vías en buenas condiciones, tiempos cortos para poder llegar, necesita servicios adecuados, y ello se consigue con una vialidad en buen estado. Si es que el prefecto tiene esa cantidad, porque hasta el momento no hemos podido reunirnos con el prefecto, creemos que ¿pero deberíamos, por temas de agenda o deberíamos de haber sido, no ha habido hasta ahora, pues no ha habido digamos, la invitación a que podamos conversar nosotros, y yo he planteado en algunas ocasiones con sus asesores que es hora de que nos pongamos a planificar, de pronto a llegar a acuerdos que puedan beneficiar a los azuayos, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Yo pienso que el dinero que el prefecto dice que tiene, que es un ahorro que está haciendo, una gestión más allá de lo que sea,
lo que tiene que hacerse es cumplir con las competencias que tiene ya establecidas de la Prefectura de la SUAY, que son las vías que están sobre asfalto, que tienen una capa de asfalto. Entonces, ahí tenemos muchísimas vías en el Azuay que son competencia de la Prefectura y que necesitan la intervención urgente, la Gualaceo Uxar San Juan, la Paute Bulán Matrama, si no me equivoco está Chordelej principal, y bueno, y tenemos infinidad de vías en asfalto. Las vías que conectan a las parroquias y que están sobre asfalto son competencia de la Prefectura de la SUAY. Entonces, hay que ir cambiando esa mentalidad, ya digo, de que como autoridades tengamos que darle lo básico a la ciudadanía para que pueda mantenerse cuando podemos trabajar para darles lo mejor. Y esa creo que es la tarea de todas las autoridades de los gobiernos parroquiales, de los gobiernos municipales y de la prefectura. Hemos conversado también con algunos alcaldes. Extraoficialmente hay el apoyo para que pueda continuar manteniéndose la ordenanza de la tasa solidaria. Entonces, han sido también los municipios quienes se han beneficiado de estos recursos para hacer mantenimiento en la zona periférica de sus cantones, por supuesto. Entonces, más allá de la propuesta del señor prefecto, que no ha sido una propuesta nuestra, sino que es algo que nació en campaña de él, decirles a los azuayos que asimismo estamos pensando también, queremos ser solidarios con la economía que vivimos actualmente y que lo que queremos es que a través de esta recategorización, de la reformulación de la fórmula para el cálculo, pues baje considerablemente el valor para el pago de la tasa solidaria. Bien, hay otro tema que también se ventiló en las campañas y que se ha mantenido como un fantasma tras de esta tasa solidaria, la desviación de fondos. ¿Han tenido usted opción quizás de revisar si esto ha existido en la anterior administración, quizás de lo que usted conoce, quizás incluso en las diferentes parroquias pueden dar fe de que eso haya sucedido o no? Porque eso también era uno de los argumentos que la gente utilizaba para buscar que se elimine la tasa solidaria. Bueno, hasta el momento nosotros hemos pedido información para ver primero cuáles han sido los ingresos, cuánto han sido los ingresos en el año, por ejemplo, 2018, pero no hemos tenido todavía respuesta desde la prefectura. Eso no podríamos decirlo, los entes de control tendrán que decidir ya allí o luego del estudio que se haga en la prefectura de Contraloría, por ejemplo, tendrá que decir luego de los estudios, luego del análisis que haga, pues si hubo o no hubo, qué sé yo, fuga de recursos, si se invirtió en otra cosa que no sea vialidad, eso tendrán ellos que decirlo. Nosotros por ahora lo que nos ha servido y lo que hemos venido viendo en todas las juntas parroquiales es que se ha hecho mantenimiento vial, que se ha tratado de que los recursos puedan cubrir la mayor parte de la necesidad que se ha priorizado en el territorio y que eso es importante, que no lo ha hecho la prefectura, lo ha hecho la misma junta parroquial, ha trabajado la misma junta parroquial. Entonces, claro, si queremos que aumente el presupuesto, pero por supuesto queremos trabajar conjuntamente con la municipalidad, con la prefectura, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya hay que ir armando un plan de trabajo bien estructurado y hay que ir definiendo vías que requieren atención urgente, que requieren atención emergente de la prefectura. Sabemos que en la mayoría de cantones todavía no hay intervención de la prefectura. Estamos conversando a esta hora del mediodía con Janet Garzón, quien es presidenta provincial del CONAGOPARE, sobre la tasa solidaria y la propuesta de la no eliminación, reformular, pero no eliminar esta tasa solidaria. Tenemos intervención de algunos amigos oyentes que con gusto damos paso. Entiendo una de estas intervenciones es un mensaje de voz. Muy buenas tardes, señores de la W. Siempre felicitándoles por su programación y por siempre darnos una apertura para poder también el público participar. Mire, con la entrevista que está a la señorita y que ellos se mantienen con el cobro de la tasa solidaria. Y yo soy una auténtica sevillana, pero vivo en la ciudad de Cuenca ya muchos años. Y a mí me llama la atención que la señorita, ellos no quieran dejar que cumpla lo que prometieron en campaña, tanto el prefecto como el señor alcalde. Y ellos son siempre una piedra en el zapato. En todo caso, yo diría que ¿por qué mejor no se vuelve a poner el peaje que había antes? Y que de ahí haya los fondos para la vialidad en toda la provincia. Que sería, creo que se recaudaría más dinero y es algo que no perjudica al bolsillo de nadie para lo que se cobraba antes. Entonces, eso sería más bien un llamado de atención para que más bien el señor prefecto ponga de nuevo el peaje, porque hace años que retiraron el peaje
con este gobierno anterior que fue el señor Correa, que siempre prometió y no cumplió. Supuestamente ellos al siguiente día ya iban a comenzar a la construcción de la vía. Se iba a hacer el túnel por la Josefina, que ya estaba la vía, ya al siguiente día iban a comenzar, ya estaba todo. Y hasta el día de hoy que está, ha quedado más bien un lugar abandonado. Más bien antes, cuando había el peaje, había mantenimiento, había siempre una grúa para cualquier accidente, carro que se dañaba, que nos ayudaba, y estábamos mejor. Y ahora sin el peaje todo ese lugar se destruyó, quedó abandonado, fue solamente una pérdida, solamente por el capricho del señor expresidente, que todos sabemos. Entonces más bien yo estaría de acuerdo que se vuelva a poner el peaje. Y así creo que se recaudaría mucho más dinero para el mantenimiento de las vías y no perjudicaría el bolsillo de nadie. Gracias. Otro mensaje que nos han enviado referente de esta entrevista que estamos llevando a cabo con la presidenta provincial del CONAGOPARE sobre la tasa solidaria versa y dice: buenas tardes amigos, por favor puede consultarle a la persona que está hablando sobre si conoce que la tasa solidaria es inconstitucional. Porque, en definición, una tasa es un tributo que uno paga y recibe un servicio. A las personas que vivimos en Cuenca, que no salimos a las parroquias rurales, ¿qué servicio recibimos? Ninguno. Lo lógico es que paguen los que utilizan las vías, es lo que la gente opina a esta hora. Me gustaría, estimada Janet, que usted pueda intervenir directamente y también dar su punto de vista y responder a nuestros amigos oyentes. Claro, sobre la persona que llama sobre los peajes, bueno, los peajes es una competencia que tiene, digamos, la prefectura de la SUA. Ellos decidirán si colocan o no de acuerdo a un estudio previo que tenga que hacérselo. Bueno, de lo que yo supe, el prefecto incluso planteó también la eliminación de los peajes en su propuesta de campaña. Yo pienso que los ciudadanos tenemos que también darnos cuenta que hay impuestos que regresan a la ciudadanía, otros que no sabemos a dónde van, como por ejemplo el impuesto verde, pero sobre el tema de la tasa solidaria se ha, digamos, distribuido el recurso a través de las 61 juntas parroquiales. Entonces tenemos que pensar que quizás Cuenca, claro, es quien está solventando estos recursos, porque prácticamente más del 80% de los recursos se generan en la ciudad de Cuenca. Y que se ha revertido, por eso se llama tasa solidaria también, porque se ha revertido hacia los gobiernos parroquiales. Y eso nos ha servido para que se pueda mejorar producción, para que se pueda generar turismo también. Y yo pienso que también los cuencanos tenemos que pensar en esa parte, digamos, de tener esa corresponsabilidad con nuestra zona rural, porque todos los alimentos, los mercados, la leche, todo surge desde la zona rural y viene a la ciudad, por supuesto, para poder generar y servir de alimento. Entonces, es corresponsabilidad, pienso yo, desde la zona, desde la ciudad, desde el ciudadano hacia el ciudadano de la zona rural. Eso me parece a mí. Sobre el tema de las propuestas, nosotros estamos planteando una propuesta que está basada en un modelo de gestión vial que fue ya aprobada en la administración anterior. No estamos creando impuestos, es una tasa que está ya digamos, ya está aprobada, es una ordenanza que está allí, que es de obligación, de obligado cumplimiento. Entonces, sabemos que en algunos municipios están requiriendo el comprobante para la matriculación y eso nos alicienta, nos alegra. Más bien le agradecemos a los alcaldes que continúan. Que no lo hace o no lo hacía era Paute en realidad. Sí, era Paute y me parece que era Sevilla. No, Sevilla sí requería, sí. La Ponce Enríquez. Sí. Okay. Sí. Esperamos que en los próximos días poder reunirnos con los alcaldes de los diferentes cantones. Muchos de ellos han manifestado públicamente incluso que no están de acuerdo con la eliminación de la tasa solidaria porque eso les sirve a sus parroquias para hacer mantenimiento vial. Estamos con un presupuesto bastante reducido. La prefectura, ya lo ha dicho el prefecto, tiene un presupuesto bastante reducido, tiene deudas por pagar, tiene comprometido el presupuesto en gran parte. Entonces lo que se requiere más bien es contando con un recurso ya, de pronto sí por la gestión puede hacerse algo más, pero que se lo invierta en el tema de asfalto. Nosotros lo que queremos seguir contando son con los recursos que nos ha venido sirviendo para hacer mantenimiento vial a nivel de lastre. Tenemos otro audio antes de que Yamil también quería hacer una pregunta. Únicamente escuchemos la opinión de la gente y con gusto usted también puede formular la siguiente pregunta a Janet Garzón, quien es presidenta provincial del CONAGOPARE y quien nos acompaña este mediodía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mire,
estoy de acuerdo en pagar un impuesto. Claro, sí sería hasta unos 10, 12 dólares, 20 dólares, pero pagar un impuesto por 200, 250 dólares que este año me toca pagar de mi vehículo me parece una exageración. Entonces, cada año prácticamente hay que pagar ese valor. Entonces, me parece un rubro exagerado para la economía de nosotros. Gracias. ¿Puede usted entonces dar una respuesta sobre lo que había manifestado el amigo oyente? Sí, justamente sobre el comentario que hace el señor. Lo que nosotros estamos planteando desde Conagopar es que podamos reformular, digamos, el cálculo especialmente para carros nuevos, porque el valor más o menos para la mayoría de vehículos está entre los 13 dólares hasta los 30 dólares. Pero hay en casos nuevos, por supuesto, que en casos que pasan de 40.000 dólares, que el valor se dispara, y en eso estamos reformulando el cálculo para que pueda bajar en al menos un 30% del valor calculado sobre digamos que sale ya para pagar de la tasa solidaria. Eso estamos también recalculando. Una vez que se tome la decisión ya entre todos los representantes del Consejo Provincial, ¿esta decisión se podría aplicar desde el momento en el que se firma ya de parte de todos los consejeros, o se podría aplicar desde el 2020 en este caso, para que las personas que ya pagaron en los primeros meses puedan conocer si es que el resto de personas que tienen que acercarse a la matriculación vehicular desde el próximo mes de julio en adelante tienen que seguir pagando este rubro, o se aplicaría desde el próximo 2020? Esto tendría que entrar en vigencia inmediatamente, ¿no? Debería de tratarse en la Cámara y enseguida pasar ya a que pueda, digamos, actualizarse los valores, a que puedan actualizarse los cálculos y pueda pagarse ya desde este año mismo. Nosotros vamos a presentar la propuesta de reforma a través de los compañeros consejeros para que entre a discusión entre esta semana y la próxima. Es decir, para que se trate enseguida, para poder que los alcaldes conjuntamente con los consejeros y el prefecto pues puedan tratarlo ya enseguida para poder debatir este tema y las reformas que son digamos las básicas, las que hemos planteado, pero que vienen a significar grandes ahorros para la Junta Parroquial, pero también disminuir valores en el tema del cálculo del pago de la tasa solidaria. En base a lo que ustedes decidan, las personas, lo que le había planteado, las personas que tienen que matricular sus vehículos desde el próximo mes de julio ya no pagarían este 10%, sino pagarían menos. Así es. Ya. Y el resto de personas que ya pagaron, que ya matricularon, no es de carácter retroactivo. No es de carácter. Eso lo tiene que definir la Cámara Provincial, no lo definiríamos nosotros, lo tendría que definir la Cámara Provincial. Ellos podrían hacerlo retroactivo, podrían hacerlo desde de intervención inmediata, pero ya sería una decisión misma de la Cámara Provincial, que además lo tendría que tratar con los técnicos, que lo tendría que estudiar para que pueda surgir de manera inmediata. También nos consultan y nos dicen, al ser la tasa solidaria para el mantenimiento vial, ¿no sería importante educar a las personas que colindan con las carreteras que limpien las acequias para que no se lave lo que se pone y lo que se mantenga más tiempo el arreglo? Es lo que nos dicen, son también opiniones de la gente. Ese tema también lo vamos a plantear a través de una ordenanza a la Cámara Provincial sobre el tema del mantenimiento vial, sobre el tema del cuidado de la vía. Vamos a plantearlo también para que asimismo haya un tema de educación y responsabilidad, especialmente de los dueños de las vías. Muchísimas gracias. Creo que han sido importantes sus declaraciones. Creo que hay temas que deben ser tomadas no al calor de la política. Hay que hacerlo de manera técnica. Ese es el mensaje que creo yo debe sobresalir por encima de cualquier criterio durante esta entrevista, y agradezco la gentileza de Janet, usted, de acompañarnos. Es un tema sin duda que seguirá generando controversia entre la ciudadanía. Así es. Juan Fernando, para recalcarle a la ciudadanía, a quienes nos escuchan, que este no es un tema político, este es un tema que nos incumbe a las juntas parroquiales por el tema de la administración, por el tema de cumplimiento, en el tema de competencias. Entonces, no se trata de una pugna que queramos tener con el señor prefecto, para nada. Nosotros lo que queremos es que podamos trabajar de la mano conjuntamente con la prefectura, que podamos planificar conjuntamente con ellos, que podamos priorizar obras y que podamos asimismo de los presupuestos reducidos que tenemos todos aportar para que las soluciones sean mejores, para que los resultados
resultados sean exitosos y por supuesto que vayan en beneficio de nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias. Será hasta una siguiente ocasión. Hemos conversado con Janet Garzón, presidenta provincial del CONAGOPARE. Se discute la reformulación de la tasa solidaria. Hay que recordar, y esto hago este ejercicio de memoria con un fin, porque aquí va a haber mucha tela que cortar. Tanto el alcalde prometió no cobrar la tasa solidaria como el actual prefecto, en su momento, cuando estaba en su candidatura, ofreció dejar a un lado la tasa solidaria, eliminarla, la llamada extorsiva. Ustedes se han venido enterando y hemos tratado de hacer e informar de manera adecuada para que usted forme su criterio y saque sus propias conclusiones. Regresamos en breve. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.